Buenos días. Lo único que media te trajo para lavar. Ya las boté. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, buenos días para todos y todas. Entonces vamos a iniciar la clase. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Buenos Vamos a días, iniciar profe. la Buenos clase días. de biología ciclo 4, es decir, octavo noveno. ¿Listo? Entonces, recordando un poquito lo que veníamos trabajando, entonces recordemos que lo primero que habíamos empezado a hablar, pues es específicamente qué es la biología, ¿cierto? Y habíamos concluido pues que es una ciencia que estudia a los seres vivos, ¿cierto? Pero que en este ciclo, octavo, noveno, nos interesa sobre todo el estudio del cuerpo humano, ¿cierto? Entonces habíamos dicho como la biología busca estudiar en primer lugar pues la estructura, el funcionamiento, evolución, distribución y relaciones. Pues si hablamos de estructura, lo primero para estudiar el cuerpo humano es saber entonces cuál es la composición, cómo se organiza esa estructura. Entonces habíamos hecho como un repasito frente a lo que tiene que ver con el concepto de célula y habíamos determinado, ¿cierto?, que históricamente se da todo un proceso para poder empezar a plantear lo que se conoce como la teoría celular, la cual entonces nos proponía precisamente que todos los seres vivos
están constituidos por al menos una célula, pero como nosotros nos estamos centrando en el cuerpo humano, pues estamos constituidos por muchas células, ¿cierto? Y que esas células que están constituyendo nuestro cuerpo, pues básicamente se han originado a partir de otras células, ¿sí? Entonces que se genera una relación, porque básicamente la célula es súper importante, entonces contiene información hereditaria, ¿cierto? Y entonces habíamos especificado la célula humana. Y decíamos, la célula humana, ¿sí? Que alrededor tenemos más de 30 millones de células, es una célula eucariota, es decir, tiene un núcleo definido. Y ese núcleo es súper importante porque es donde finalmente se almacena directamente la información hereditaria, la información genética, ¿cierto? Pero habíamos dicho, bueno, aunque el cuerpo se dice que tiene más de 30 millones de células, hay que diferenciar los tipos de células que tenemos en el cuerpo humano. Y entonces, por favor, micrófonos cerrados, a menos de que de pronto tengan una participación, saben que van levantando la manito y demás, porque los ruidos que ustedes generen allá en sus casas generan interferencia, ¿vale? Gracias. Entonces, sin embargo, entonces es importante especificar cómo se organizan esos 30 billones de células, todas son iguales, cómo funciona, digamos, básicamente eso en el cuerpo humano, ¿cierto? Y entonces habíamos estipulado que el cuerpo humano como tal, de manera general, presenta dos tipos de células en clasificación. Entonces, las primeras que son las células somáticas, que son entonces todas aquellas que vamos a encontrar a nivel estructural, ¿cierto? Excepto, pues, las células sexuales, que son exclusivamente los óvulos y los espermatozoides. Habíamos entonces estudiado un par de conceptos, ¿cierto? Diploides, que significa que tienen 46 cromosomas, y haploides, que tienen 23 cromosomas. Habíamos mencionado entonces que esas células que están presentes en la estructura, en las estructuras del cuerpo humano como tal, se dividen por un proceso llamado mitosis, y que por el contrario las células sexuales se obtienen por un proceso denominado meiosis. Que las células somáticas pueden tener gran variedad de funciones, dependiendo del tipo de célula que sea y la parte de la estructura donde se encuentre. Entonces pueden ser de músculos, pueden ser de huesos, ¿cierto? De distintas partes de la estructura. Por el contrario, las células sexuales, su única función es la fecundación, la reproducción, ¿listo? Entonces, para terminar de afianzar un poquito esa parte, ahí a donde íbamos, vamos a observar un videíto, ¿listo? Entonces, para iniciar, por favor, le prestan atención al videíto. Yo les comparto sonido como para afianzar eso que estábamos hablando. Acá en matemáticas muy por encima del resto del salón. La mitosis y meiosis son dos tipos de división celular y a continuación te explicaré las diferencias entre una y otra. La mitosis se lleva a cabo en todas las células de nuestro cuerpo o células somáticas, como las células del cabello, piel, tejidos, órganos, etc., a excepción de las células sexuales o germinales, como son los espermatozoides y los óvulos. En la mitosis, una célula se parte a la mitad, dando origen a dos células, y en la meiosis, las dos células formadas se vuelven a partir por la mitad, dando origen a 4 células. Para que este proceso de división celular se lleve a cabo, en la mitosis se necesitan de 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Y en la meiosis, como hay una doble división celular, entonces el proceso lo hará en 8 fases: profase 1 y 2, metafase 1 y 2, anafase 1 y 2 y telofase 1 y 2. En la mitosis, las células formadas conservan el mismo número de cromosomas de la célula que las originó. A esto se le llama diploide y por lo tanto no hay variabilidad genética. En la meiosis, las células formadas pierden la mitad de la información genética de la célula que las originó. A esto se le llama haploide y por lo tanto sí hay variabilidad genética. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. ¿Listo? Entonces, básicamente en resumen, ¿cierto? Habíamos hablado que si hay dos tipos de células, primero somáticas y las segundas sexuales o germinales, entonces
se reproducen por dos procesos distintos. Uno, el que se conoce como mitosis, donde a partir de una célula madre obtengo dos células hijas, y el otro, la meiosis, donde a partir de una célula madre obtengo cuatro células hijas. ¿Listo? Recuerden que el número de fases, entonces, el de la mitosis únicamente son 4, pero el de la meiosis es 8 porque la división sucede 2 veces. Justo la división que veíamos en los videitos de la clase anterior. Características importantes es que en las células somáticas se dice que no hay variabilidad genética, que si la célula es una célula del tejido muscular, va a reproducir células de la misma estructura y con la misma función. Si es una célula del tejido óseo, perdón, va a generar células con la misma estructura y que cumplan la misma función. Deben ser totalmente idénticas porque están presentes en la estructura del cuerpo. Por el contrario, cuando hablamos de óvulos y espermatozoides, cada óvulo y cada espermatozoide va a tener una información genética organizada de manera diferente. ¿Listo? Porque son precisamente las encargadas de la variabilidad genética. ¿Hasta ahí de pronto alguna pregunta? Ok. No, señora, muchas gracias. Listo. Señora. Ok. También entonces habíamos mencionado que esas células, sobre todo las que están en la estructura, aunque todas en general, tanto células sexuales, tienen una duración de más, ¿cierto? Entonces, el ciclo menstrual, los señores también van eliminando de pronto, claro, esos espermatozoides que no se requieren y se van regenerando de la misma manera. También habíamos hablado entonces de que mayoritariamente son incoloras, pero que si trabajan en conjunto con alguna sustancia específica del cuerpo humano, pues van a tomar la coloración, como sucede con los glóbulos rojos, de ahí que los llamemos así. Y entonces, en conclusión, íbamos en que la estructura del cuerpo humano tiene células somáticas y células sexuales que le permiten a él seguir manteniendo la especie, ¿cierto? También hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay tres funciones generales de las células, ¿listo? Toda célula debe considerar tres funciones específicas. Permítame un momento. Entonces, esas tres funciones específicas son, en primer lugar, la función de relación. ¿Qué significa eso? Que cada una de nuestras células se comunica, ¿sí? Se comunica ya sea de manera externa como de manera interna. Eso es lo que se conoce como una propiedad de irritabilidad. Pero esa irritabilidad tiene que ver es con cómo respondemos a las acciones de algunos estímulos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos percibir estímulos externos. ¿Qué significa que sean externos? Pues que provienen de fuera, ¿cierto? Pero generan una reacción en nosotros. Entonces, ejemplos de estímulos externos son el aumento de la temperatura. Entonces, uno percibe la sensación de calor, ¿cierto? Como otro estímulo externo puede ser cuando uno recibe un golpe, ¿sí? Se golpea con algún objeto. Entonces, proviene de fuera el objeto, pero usted efectivamente o sus células, ¿cierto? Reaccionan y generan una respuesta a ese estímulo, un hematoma, el dolor, demás. ¿Listo? Entonces, todos los estímulos externos nos permiten comunicarnos con el medio exterior, valga la redundancia. Sin embargo, las células también tienen comunicación interna a través de estímulos internos. Es cuando su cuerpo, sus células, básicamente le avisan algunas situaciones. Entonces, por ejemplo, cuando nos da fiebre, se empieza a activar el sistema inmunológico y evidentemente las células que corresponden a ese sistema. Cuando, por ejemplo, nos da dolor de cabeza, ¿sí? De pronto estrés o debilidad por no haber comido bien y demás, pues su cuerpo empieza a generar unos estímulos y unas reacciones, ¿cierto? Para pues que usted genere una respuesta. También, por ejemplo, la sensación de sed, la sensación de hambre, todo eso hace parte de la función de relación, porque son mecanismos de comunicación. ¿Listo? También entonces tenemos la función de nutrición. Esa función es vital entonces en todos los seres vivos, pero como estamos centrándonos en el cuerpo humano, pues evidentemente para nuestras células también. Cada una de nuestras células requiere energía para cumplir todas esas funciones vitales. Entonces, ¿de qué manera adquirimos esa energía? A través de la nutrición, ¿cierto? Y lo que se conoce como el metabolismo, que es como el proceso en general. Ese metabolismo comprende dos fases. Uno que es el anabolismo, que es cuando sintetizamos eh, algunas sustancias complejas, ¿listo? A partir de nuestros nutrientes y demás. Y el catabolismo,
está relacionado con la degradación de sustancias complejas. Entonces, claro, obtener los nutrientes precisamente para que luego pueda haber la síntesis de lo que se requiera. Entonces, son procesos súper importantes. Primero, ya sabemos, relación, comunicación externa e interna. Segundo, adquisición de energía a través de los procesos de nutrición. Y evidentemente, por último, la tercera función súper importante es la función de la división celular, porque para poder mantener la estructura se deben ir regenerando las células. Recuerden que las únicas que mencionábamos que duran para toda la vida serán las neuronas, pero contamos con millones de neuronas, ¿cierto? Por el contrario, las otras que están más expuestas, que tienen unos trabajos más específicos, pues se deben ir regenerando, definitivamente. ¿Listo? ¿Preguntas? Listo, muy bien. Entonces, miren, hasta ahí hemos hablado como de célula individual, ¿cierto? Pero ¿qué pasa entonces para qué se reproducen, ¿cierto? Para no estar solitas, sino para empezar a organizarse. Entonces, se reproducen de la misma manera, ¿cierto? Las que son somáticas y son idénticas para agruparse, ¿listo? Para formar lo que se denominan los tejidos. Entonces, partimos de que una célula somática se empieza a reproducir, empiezan a hacer más, porque de una obtengo dos y de cada una de esas dos pues voy a obtener otras dos y así sucesivamente. ¿Y eso para qué? Para formar un conjunto de células que cumplan una función específica. Y a eso es lo que se le conoce como los tejidos. Entonces, un tejido es un conjunto de células del mismo tipo que cumplen una función específica. Deben ser del mismo tipo, dependiendo del tejido del que hagan parte. ¿Listo? De manera general, hablamos de 4 tipos de tejidos en el cuerpo humano. ¿Listo? Son los 4 tejidos fundamentales. Pero que también hemos escuchado el tejido óseo, pero que también sí, ¿listo? Pero estos 4 son los fundamentales. El primer tejido fundamental es el que se conoce como el tejido epitelial. El tejido epitelial es todo aquello que tiene que ver con la piel, ¿listo? Y cumple la función sobre todo de recubrimiento. La piel es la superficie de contacto con el medio externo, pero también tiene orificios de contacto, ¿cierto? Para precisamente comunicarnos con el medio externo, eliminación de sudor, de lágrimas. También, por ejemplo, encontramos que recubren los órganos internos, ¿cierto? No solamente está el tejido epitelial externo, sino que delimita cada uno de nuestros órganos internos y también permite una comunicación entre ellos al interior del cuerpo. Cumple básicamente la función entonces de protección y de secreción, ¿listo? Se secretan sustancias entonces como el sudor y como las lágrimas, básicamente, que tienen su salida precisamente porque hay orificios de contacto. El tejido epitelial se puede clasificar según el número de capas o según la forma. Entonces tenemos que según el número de capas, el tejido epitelial puede ser simple, estratificado o pseudoestratificado. ¿De qué depende eso? Del órgano en el que se encuentra, de la estructura en la que se encuentra. Según la forma, pueden ser planos, cúbicos o cilíndricos, porque dependiendo también la estructura que se requiera, pues va a tener una forma específica. Entonces, por ejemplo, estratificados y planos los podemos encontrar en la piel en general, ¿sí? Lo que recubre nuestro cuerpo completamente. También, por ejemplo, en la córnea, que es específicamente en el ojo, y en el esófago. En el tubo digestivo podemos encontrar que son capas simples y que son cilíndricos, porque es un tubo, ¿cierto? Entonces, de ahí que tenga esa forma. También podemos encontrar entonces pseudoestratificados y cilíndricos en las vías respiratorias, porque también se requiere un transporte de oxígeno y de dióxido de carbono, ¿cierto? Básicamente. Y pues evidentemente del flujo sanguíneo. Entonces, dependiendo del órgano, la estructura en la que se encuentren, pues pueden ser de acuerdo al número de capas o a la forma. Lo más importante es que cumplan la función de protección y de secreción y de comunicación, ¿no? De transporte de distintas sustancias. El segundo tipo de tejido fundamental se conoce como conjuntivo o conectivo. Y se dice que es un tejido que tiene mucho material intercelular, es decir, muchas células funcionando para él, porque cumple 3 funciones súper importantes. La primera está relacionada con el sistema inmunológico, con el sistema de defensa. La segunda está relacionada con el proceso de nutrición.
difunde los nutrientes. Entonces es súper importante todo lo que tiene que ver con el tejido conectivo, de ahí que tenga tantas células trabajando para él. Y finalmente el tejido conectivo también está relacionado con el sostenimiento, la integración de tejidos a través de cartílagos, articulaciones, por ejemplo. Entonces también se clasifica, por ejemplo, el laxo, que tiene que ver mucho con el soporte de otras células, el hemocitopoyético, que está relacionado con el sistema inmunológico, ¿sí? Formadores de células sanguíneas, básicamente circulatorio. También está, por ejemplo, el denso, que tiene que ver con los tendones y con los recubrimientos de la piel en contacto, ¿cierto? En conexión. También está el cartilaginoso, todo lo que tiene que ver con los cartílagos, los meniscos, los discos intervertebrales. Entonces tiene que ver con procesos de articulaciones y de soporte, ¿cierto? También está el tejido óseo, que son células calcificadas que ofrecen pues dureza y sostenimiento a los músculos. Y por último, también dentro del tejido conectivo está lo que tiene que ver con el adiposo, que es básicamente donde se almacena la energía del cuerpo a partir pues, de lo que vamos alimentando y se va guardando. ¿Listo? Entonces ahí llevamos dos tejidos fundamentales, el epitelial y el conectivo. El tercer tejido importante, fundamental, es el tejido muscular. Aquí en el tejido muscular tenemos unas células que se agrupan tanto que se transforman en fibras, precisamente porque requieren cumplir la función de movimiento. Se contraen y se relajan, ¿cierto? Los músculos, entonces primero los tejidos, ¿cierto? Que finalmente van a formar los músculos que serán los órganos. Cumplen entonces la función de contracción y relajación, es decir, de movimiento. También tienen una clasificación. Entonces, por ejemplo, tenemos tejido muscular liso y es todo aquello que está relacionado con los músculos involuntarios. Entonces, usted no le tiene que decir a su corazón que por favor bombee sangre, sino que él está funcionando todo el tiempo, ¿cierto? Y estamos durmiendo y el corazón está funcionando, es involuntario, trabaja autónomamente. Lo mismo sucede con el estómago, ¿cierto? Por el otro lado, tenemos el sistema muscular estriado, que está relacionado con todo lo que tiene que ver con lo voluntario. Es decir, yo primero tengo que enviar una señal a mi sistema nervioso central para que se ejecute el movimiento. Entonces, cuando voy a caminar, ¿cierto? Cuando me voy a poner de pie, cuando me voy a sentar, cuando yo voluntariamente genero el movimiento. Entonces, ahí hablamos del tejido muscular estriado. Y por último, tenemos entonces el tejido muscular cardíaco, que es especializado pues en el corazón, que evidentemente pues sobresale como un órgano principal e importante. Por último, como tejido fundamental está el tejido nervioso. Y son células que se caracterizan por sus prolongaciones, porque están recibiendo y transmitiendo información alrededor de todo el cuerpo proveniente del exterior, del interior y demás, a través de impulsos nerviosos. Entonces tiene que estar a lo largo de efectivamente todo el cuerpo. Dos células importantes del tejido nervioso son las neuronas, que son quienes realmente tienen la capacidad de comunicación. Es un proceso que se llama sinapsis, y las glías, que regulan la actividad neuronal, básicamente el mantenimiento de cada una de esas prolongaciones que llamamos neuronas. ¿Listo? Entonces, recordemos, partimos de que se unen un óvulo y un espermatozoide, cada uno con 23 cromosomas, para empezar a generar células somáticas de 46, 23 más 23, 46. Esas células somáticas empiezan a reproducir, ¿cierto? Y empiezan a tener entonces esas funciones, ¿sí? Y adicional a eso se empiezan a agrupar. Y dependiendo del tipo de células que sean, entonces van a empezar a formar cada uno de estos tejidos. Tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. La idea es que vayamos viendo desde el interior hasta el exterior cómo se forma el cuerpo humano. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, compañeros, compañeras? No, señora. Profe, sí, una preguntita. Por lo menos, si, bueno, si va mitad, mitad de los Cromosomas. tejidos, de los cromosomas, ¿cómo sabe uno cuando es mujer y cuando es uno es hombre? O sea, ¿cómo, Oh, o sea, en qué momento se define el sexo? pues bien, esa es una muy buena pregunta. Entonces, mira, lo que sucede es que los óvulos presentan estos dos cromosomas, XX, ¿sí? Lo que nos identifica como mujeres. Y para los señores,
lo que los identifica como hombres en el género desde la biología son los cromosomas XY, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cada óvulo de la mujer, pues va a tener, ay, perdón, va a tener efectivamente la capacidad de tener de por sí cromosoma X, ¿sí ves? Porque como son XX, entonces el óvulo puede tener el cromosoma X, no tiene más opción, tiene que ser X. Pero los espermatozoides sí tienen dos opciones, que sea o X o Y. Entonces, dependiendo la información que esté condensada en el espermatozoide, si se une con un espermatozoide que lleve el cromosoma X, pues entonces será XX y ahí resultará una señorita. ¿Sí me hago entender, Olga? Uno que aporta cada uno. Sí, señor. Pero, ¿cierto? Si digo, bueno, la mujer no tiene otra opción, el cromosoma será X, porque sus dos opciones son X, pero se llega a encontrar con un espermatozoide con cromosoma Y, pues simplemente será un niño, XY. ¿Listo? Ok, Muy bien. listo, profe, gracias. Bueno, a ti por la pregunta. Entonces ahora, precisamente para terminar de afianzar entonces esto que venimos hablando, les voy a mostrar otro videito. Por favor, préstenle atención. Resume como un poco más de manera gráfica, como más en movimiento y en explicación, la información que acabamos como de compartir. Entonces, por favor, préstenle atención. Con eso vamos dejando visto el tema de los tejidos también. Un tejido es un conjunto de células del mismo tipo que realizan en común una función específica. ¿Sabías que la histología es la ciencia que estudia los tejidos del cuerpo? Existen diversos tipos de tejido: el tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular y tejido nervioso. Tejido epitelial, su principal función es revestir, proteger y limitar superficies externas, siendo el más claro ejemplo la piel, pero también lo encontramos en las cavidades internas del cuerpo. Por ejemplo, el revestimiento de los órganos está compuesto de tejido epitelial. Tejido conjuntivo, también llamado tejido conectivo, se encuentra en todo el organismo. Sus funciones primordiales son las de unir, conectar y establecer relación entre órganos. Ejemplos de tejido conjuntivo son el tejido adiposo, la sangre, tejido óseo, tejido cartilaginoso, entre otros. Tejido muscular está formado por células alargadas llamadas miocitos que contienen fibras de actina y miosina, que son proteínas que les dan la posibilidad de contraerse y expandirse, lo que posibilita los movimientos corporales. Existen tres tipos de tejido muscular: el tejido muscular liso, tejido muscular estriado y tejido muscular cardíaco. El tejido muscular liso se encuentra en muchos órganos internos del cuerpo cuyo movimiento se hace de manera involuntaria, como los intestinos, vejiga, estómago, etc. El tejido muscular estriado se encuentra formando los músculos que están unidos a los huesos y permiten facilitar el movimiento del cuerpo. Y el tejido muscular cardíaco, como su nombre lo dice, es el tipo de tejido por el que se encuentra formado el músculo cardíaco, es decir, el corazón. Y por último, el tejido nervioso está formado por células nerviosas, principalmente neuronas, y sirve para llevar mensajes a todas las partes del cuerpo. El tejido nervioso detecta señales del cuerpo, las procesa y genera impulsos nerviosos para dar una respuesta ante una situación. La comunicación entre una neurona y otra se le llama sinapsis mediante sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. ¿Listo? Entonces, lo que mencionábamos, ¿cierto? Un tejido, entonces recuerden, en definición, es un conjunto de células del mismo tipo. Deben ser del mismo tipo para que se agrupen, que realizan una función específica. Y entonces, ¿cierto? Hay una rama de la biología que efectivamente se ha encargado de estudiar y comprender cómo se genera esto, y es la histología. Estudia básicamente todos los tejidos del cuerpo humano. Y es quien nos ha dicho, vea, de manera fundamental, el cuerpo humano tiene 4 tejidos: epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. ¿Listo? Y para qué básicamente sirve cada uno y cuáles son sus funciones.
Entonces, epitelial, revestir, proteger, limitar superficies externas, ¿cierto? Pero efectivamente también en las cavidades internas del cuerpo, en los órganos, básicamente, ¿cierto? Y tiene orificios de contacto porque requerimos mecanismos de comunicación. Entonces ahí tenemos la piel externa, ¿cierto? Pero también el recubrimiento en órganos internos. También entonces tenemos el tejido conjuntivo o conectivo, que recuerden que básicamente es que se encuentra alrededor de todo el organismo porque conecta, une, establece relaciones entre órganos, nos permite mantener comunicados a nivel interno y pues a nivel externo también, ¿cierto? Entonces el tejido adiposo, que es el almacenamiento de energía, la sangre, que nos permite precisamente esa función de difusión de nutrientes, el tejido óseo, que es importante para el soporte, e igualmente el tejido cartilaginoso. Son algunos de los que hacen parte del tejido conectivo o conjuntivo. Luego, entonces, como importante también, recuerden el tejido muscular, precisamente porque requerimos mucho movimiento, ¿cierto? Entonces está formado por unas células que se convierten en fibras y nos permiten tener la posibilidad de contraerse y expandirse esos músculos y generar todo lo que tenga que ver con movimientos corporales, ya sean movimientos internos involuntarios, como por ejemplo los de los intestinos, los del estómago, los de los pulmones, ¿sí? O movimientos voluntarios, como todos los músculos de las extremidades, del cuello también, ¿cierto? Extremidades inferiores, extremidades superiores, todas aquellas partes que yo muevo porque envío primero la orden a mi sistema nervioso central. Y efectivamente, pues el tejido cardíaco, que es especializado en el corazón, que permite que esté bombeando sangre todo el tiempo y cumpliendo sus funciones. Y por último, entonces, el tejido nervioso, que está básicamente constituido por neuronas que lo que hacen es llevar mensajes a todas las partes del cuerpo. Es nuestro mecanismo de comunicación, de recibir y transmitir información. Y ellos lo hacen a través de la sinapsis, ¿sí? Que es como un contacto que hay entre ellas y sus antenas, o también a través de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Esa es la manera de comunicarse, básicamente. Preguntas, sugerencias, reclamos. No, señora. Listo, muy bien. Entonces, pues espero que básicamente, ¿cierto? Vayamos, lo que les digo, haciéndonos como la idea de la organización de nuestro cuerpo y que podamos entonces ir como comprendiendo cómo se da, cómo es que vamos funcionando. Y entonces podamos empezar a comprender pues también lo maravilloso, ¿no? Y un poco empezar a hablar también de los cuidados del cuerpo y demás, pero bueno, ahí vamos a ir avanzando a su medida y a su tiempo. Por hoy vamos a dejar aquí hasta los tejidos. La próxima clase seguimos, entonces, bueno, después de los tejidos que se requiere y así sucesivamente hasta que empecemos a hablar de cada uno de nuestros sistemas, ¿listo? Pero entonces por hoy vamos a dejar hasta acá. Espero que tengan excelente domingo, que les vaya muy bien y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, Gracias. profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.